Listo, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos todos los presentes en este momento durante esta transmisión. Es un placer estar acá con ustedes en la consecución de este ciclo de charlas. Aún nos falta una que es la de radiografía, pero hoy dando ya finalización a lo que viene siendo el TAC de tórax, vamos a hablar de las generalidades del tórax patológico. Recordemos que en una previa exposición el doctor Hoverman nos había explicado las generalidades del TAC de tórax normal. Hoy ya vamos a hablar de las generalidades del TAC de tórax patológico. Recuerden que durante la charla se dará la palabra clave, la cual será rellenada al final en el link de asistencia para el certificado. Y este tendrá una duración de 2 horas abierto para los que de pronto no estén viendo en vivo la transmisión, sino que la estén viendo un poco tarde para que tengan la posibilidad. Y nada, sin más dilación, doctor Hoverman, puede encender su micrófono y ya damos inicio. Muchas gracias, buenas noches, permítanme primero saludarlos. Quiero agradecer pues a los organizadores por esta invitación y ofrecerles disculpas por no haber podido presentar esta conferencia el viernes pasado. Por lo demás, espero pues que sea de su agrado, que les sea útil y vamos entonces a comenzar. Muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a conversar acerca de algunos patrones de enfermedad pulmonar en la tomografía de tórax. No vamos a detenernos a hablar si es con o sin contraste, cosas muy profundas, no, estamos yendo de lo grande a lo más pequeño y con ese objetivo entonces pensando en que esto será un ciclo continuo que pues podrán dar también otros radiólogos u otros especialistas, pues vamos a dar como un brochazo inicial, como el punto de arranque para que ustedes que también, entiendo yo, están empezando en la práctica médica, pues puedan ir reconociendo algunos hallazgos que pueden ser importantes y que asociados a la clínica del paciente y a otros estudios paraclínicos, pues puedan llevarlos a unos diagnósticos precisos con el objetivo de ayudar a sus pacientes. Empezando con esto, entonces digamos que entre los grandes patrones de enfermedad estaría el llenado del espacio aéreo. Cuando hablamos de llenado del espacio aéreo, no es más que el reemplazo del aire que normalmente debe estar allí por un exudado u otro producto de la enfermedad. Esto pues causará una apariencia sólida al pulmón, va a oscurecer o va a hacer que no veamos los vasos sanguíneos, así como también las paredes bronquiales. Aquí vale la pena mencionar un signo muy importante que uno puede ver tanto en la radiografía como en la tomografía de tórax. Y estamos hablando del broncograma aéreo. El broncograma aéreo, pues, no es más que la visualización del aire en la luz de los bronquios rodeado por un material de mayor densidad, que puede ser una lesión sólida, un exudado, sangre, que hace que sean más visibles la luz de los bronquios con aire y sus paredes. Ese broncograma aéreo va a estar presente generalmente en el llenado del espacio aéreo y se ve tanto en radiografía como en la tomografía. En la tomografía es mucho más evidente, ¿sí? Y es un área de mayor densidad, ¿sí? Que nos delinea perfectamente el bronquio con aire en su interior. El broncograma aéreo lo podemos ver en qué? Lo podemos ver en una radiografía normal muy expirada, ¿sí? O sea que técnicamente no estaría bien tomada porque las radiografías para fines diagnósticos son hechas en inspiración máxima. Hay excepciones
Antes se utilizaban pues para ver otras cosas, pero digamos que no es el objetivo de esta charla. También podemos ver broncograma aéreo en una consolidación parenquimatosa, ¿sí? En la consolidación parenquimatosa, retornemos aquí un poquito, entonces vemos el espacio aéreo con un contenido de mayor densidad, que parece ser sólido o puede ser también líquido de alta densidad, con detritos, puede ser una lesión maligna, y ahí vamos a observar el broncograma aéreo. También los vamos a ver en casos de edema pulmonar, en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en la enfermedad de membranas hialinas en los recién nacidos, en los casos de atelectasia, que más adelante veremos unas atelectasias, generalmente por compresión, en la enfermedad intersticial grave. Esa también puede ser otra patología en la cual veamos broncograma aéreo. Esto es broncograma aéreo. Aquí veo broncograma aéreo en un paciente que tras la reconstrucción observamos que está interrumpido, ¿sí? El bronquio principal derecho, y eso provocará una atelectasia distal, una compresión del parénquima. Está llegando aire. Un gran compromiso pulmonar, consolidación parenquimatosa, llenado del espacio aéreo con broncograma aéreo claramente definido. Con esto yo creo que a ustedes ya no se les olvidará lo que es un broncograma aéreo. Las opacidades pulmonares, por su vez, entonces corresponden llenado del espacio aéreo, y ellas se pueden detectar ya en la radiografía de tórax, ¿sí? Como la veíamos en esta ocasión. ¿Sí? Es una radiografía de tórax con una opacidad pulmonar, y esas opacidades pulmonares identificadas en la radiografía de tórax pues tienen ya algunos signos que se verán cuando estudien, o no sé, ya lo estudiarían la radiografía de tórax. Se pueden ver en la proyección frontal, fácilmente también se verá en la proyección lateral, y en la tomografía pues obviamente tendremos una mejor identificación, una mejor definición de estas lesiones. Cuando hablamos de las consolidaciones, hablamos de que estos son hallazgos que son comunes a muchas enfermedades, y entonces ahí debemos pensar en las neumonías, en las lesiones tumorales, en las atelectasias por compresión, atelectasias pasivas, y también tenemos patologías de tipo micótico e viral que pueden producir consolidación parenquimatosa con un llenado del espacio aéreo. Los llenados del espacio aéreo pueden estar acompañados también de zonas de cavitación. Cuando hay cavitación y hay niveles hidroaéreos, entonces estamos hablando de una infección que probablemente sea complicada, o una lesión tumoral que tiene necrosis. En ese momento entonces aparecerá niveles hidroaéreos, o aparecerán cavidades de contenido aéreo dentro de una zona consolidada. Podemos tener derrames pleurales, ¿sí? Y atelectasias como consecuencia de una presión del líquido sobre ese parénquima pulmonar. Eso puede ser una atelectasia compresiva, donde hay un mayor volumen que está comprimiendo el pulmón, y entonces nos produce esa compresión del parénquima pulmonar. Es importante mencionar también dentro de ese llenado del espacio aéreo los infiltrados o la imagen en vidrio esmerilado. Sí, la imagen en vidrio esmerilado es muy importante y se diferencia de las consolidaciones parenquimatosas porque en ellas hay un aumento de la densidad del parénquima pulmonar, pero yo puedo ver las estructuras vasculares, e inclusive puedo ver las paredes bronquiales a través de ella. Generalmente están presentes en enfermedades del intersticio pulmonar y pueden ser focales muy pequeñas, como esta imagen nodular de aumento de la densidad, o compromisos mayores del parénquima pulmonar con segmentos o lóbulos completos. Otro hallazgo importante es el derrame pleural. El derrame pleural no es otra cosa que el líquido en la cavidad.
¿sí? Y este líquido, dependiendo de su cantidad, va a producir un efecto compresivo sobre el parénquima pulmonar, puede desplazar el mediastino hacia uno u otro lado, diferente a la atelectasia, que me desplazará el mediastino hacia el mismo lado de la lesión, y el derrame pleural puede tener origen, es muy importante porque puede tener origen infeccioso, traumático, tumoral, inflamatorio. Las enfermedades autoinmunes también van a producir derrames pleurales. Entonces, en ese caso, es importante saber si es uni o bilateral, si está limitado por las cisuras, si corresponde, por ejemplo, a la cisura menor derecha. La densidad de ese líquido es muy importante porque podemos tener, porque ese dato nos puede ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces tenemos opacidades completas, ¿sí? Donde ni siquiera observamos el parénquima pulmonar, hay una pequeña cantidad de broncograma aéreo y en este caso estamos viendo que el mediastino se nos desplazó hacia el mismo lado. Ahí diríamos que no hay un derrame pleural o que si hay un derrame pleural no es de cantidad suficiente o volumen suficiente para desplazar el mediastino hacia el otro lado y más bien puede tratarse de una atelectasia donde el parénquima pulmonar ha sido comprimido por el derrame pleural y entonces nos tracciona todo el contenido mediastinal hacia el mismo lado. Vemos pequeñas zonas de broncograma aéreo, vemos el derrame pleural y vemos el mediastino hacia el mismo lado de la lesión. Entonces, en ese sentido, las atelectasias pueden tener diversos orígenes: posobstructiva, compresiva, adhesiva, dependiente de la gravedad, inducida por osteofitos. En los textos ustedes van a encontrar pues las clasificaciones y ejemplos de cada una de ellas. Es importante para el médico en su práctica diaria poder diferenciar en una radiografía de tórax, si ella ya es evidente, las atelectasias. Los síndromes de pérdida de volumen tienen como único signo patognomónico el desplazamiento de las cisuras. Todo lo demás son signos indirectos y de acuerdo a la localización y a las opacidades en la radiografía de tórax, yo podría cuál es la ubicación de la atelectasia. Entonces vemos aquí la evolución desde las 2:30 hasta de la tarde hasta las 8:45 de la noche de una progresiva pérdida de volumen en el parénquima pulmonar izquierdo. Como ustedes notarán, ya les había mencionado, el mediastino se desplaza hacia el mismo lado porque estamos perdiendo volumen de aquí y puede inclusive llegar a herniarse el parénquima pulmonar sano hacia ese lado. Y vemos entonces lo que correspondería a una opacidad, a un aumento de la densidad en el sitio donde se presenta la atelectasia. Puede tener un broncograma aéreo, eso va a depender de que encontremos aire dentro de los bronquios. ¿Sí? Vemos nuevamente una gran pérdida de volumen. El hemitórax contralateral tiene aire, continúa con contenido aéreo, mientras que el lado afectado, ya sea por una obstrucción bronquial, por una de su luz, ¿sí? Al interior de su luz, o una obstrucción extrínseca, una lesión traumática, una lesión infecciosa, pues ha perdido todo su contenido aéreo y se ha convertido en un parénquima pulmonar colapsado, donde vemos los bronquios, ¿sí? El bronquio principal derecho pues no se ve, no hay aire más allá de esta localización y eso es lo que nos está ocasionando la ausencia de gas distal, la pérdida de volumen, desplazamiento del mediastino hacia el mismo lado y una mayor visualización del parénquima contralateral. Nuevamente, entonces estamos viendo un aumento de la densidad con broncograma aéreo, ¿sí? Y hay un discreto desplazamiento de las estructuras de la línea media. No siempre lo vamos a encontrar, eso va a depender de la cantidad de parénquima colapsado. Y lo que sí nos ayuda mucho es el broncograma aéreo, que es mucho más evidente en esta ventana para mediastino.
Bueno, continuando con estos hallazgos, vamos a hablar entonces del signo del aire creciente, o signo, sí, del aire creciente, digamos que es como la traducción más adecuada. Corresponde a una masa que crece dentro de una cavidad preexistente o un área de neumonía que ha sufrido necrosis y se cavita. Se puede formar una creciente aérea periférica mmm, entre la masa que se encuentra al interior de esa cavidad y sus paredes. Entonces, este signo del aire creciente corresponde simplemente a esto, ¿sí? Entonces, es una estructura sólida al interior de una consolidación y entre ella y las paredes vamos a encontrar aire. Se puede ver es un micetoma, por ejemplo, los aspergilomas por una aspergilosis broncopulmonar, pero también se puede ver en neumonías en fase de necrotización, ¿sí? O se puede ver también en los tumores. Pues no solamente vamos a tener el signo del aire creciente en las enfermedades micóticas, también hay que considerarlo en las enfermedades tumorales y en las enfermedades infecciosas. Los nódulos o masas pulmonares. Digamos que este hallazgo es muy importante. Los nódulos pues, corresponden a lesiones dentro del parénquima pulmonar de una densidad diferente, cuyos contornos se pueden definir, pueden ser regulares o irregulares, de acuerdo a la sociedad Fleshner, uno diferencia entre nódulo y masa. Los nódulos son aquellas lesiones que tienen menos de 3 centímetros y las masas corresponderían a lesiones que tienen más de 3 centímetros. ¿Por qué son importantes los nódulos? La mayoría de los nódulos son benignos. El 95% de los nódulos pues vamos a tener una lesión tipo amartoma, los granulomas calcificados, pero también podemos tener lesiones malignas. ¿De qué va a depender eso? Entonces depende de varias características. Podemos tener nódulos totalmente calcificados, ¿sí? En cuyo caso hablaríamos de granulomas calcificados. Estos granulomas pueden ser únicos o múltiples y se pueden asociar o no a vamos a ver por aquí, ahorita vamos allá, y se pueden asociar a adenopatías. Las adenopatías ciliares calcificadas acompañadas de nodos calcificados pues nos confirman que puede tratarse de una lesión benigna tipo granuloma, ¿sí? Los nódulos pueden ser, como les decía, solitarios o múltiples. El que sean múltiples, entonces, también nos puede hablar de benignidad o de malignidad, dependiendo de varias características, pero además eso va asociado a la clínica del paciente. En este caso tenemos un nódulo que era pequeño, unos contornos bien definidos, 6 meses después se ve un gran tamaño, bueno, un gran aumento de tamaño comparado con este, pero un año después sí hay un gran aumento de tamaño. Por eso es importante hacer seguimiento de los nódulos dependiendo de sus características. Y hay que evaluar también la epidemiología, las características clínicas de los pacientes. Si es un paciente que está en edad para tener un cáncer de pulmón, la mayoría son pacientes que están por encima de los 65 años, pero también hay antecedentes como la historia de tabaquismo. Pero también tenemos que preguntar si el paciente está expuesto a algunos elementos en su trabajo que pudieran producirle enfermedad. También hay que saber si el paciente es inmunocomprometido o inmunocompetente. Todas esas características clínicas son muy importantes en el momento de evaluar este hallazgo. Podemos tener nódulos, como decía, únicos o múltiples, como en este caso. Aquí lo estamos hablando de una ventana paramediastino. Hay un nódulo de varios, de más de 1 centímetro, con unos pequeños nódulos satélites. Sus contornos están muy bien definidos, todo eso hay que describirlo y este nódulo no presenta calcificaciones. Ya otra cosa, ya con un estudio, pues hablando ya un poco más avanzados, hablar del realce o no con el medio de contraste. Y aquí vemos en la pieza patológica un nódulo dominante con un nódulo satélite. Todo esto hay que describirlo. Y ello más adelante, cuando se hable específicamente de la semiología de los nódulos,
pues veremos cuáles son las implicaciones de tener un nódulo único, un nódulo con un nódulo satélite y nódulos múltiples. Todo ello tiene implicaciones distintas con respecto a la evolución del paciente. También debemos evaluar si esos nódulos tienen contornos bien definidos o contornos espiculados. Ya un nódulo, en este caso, si tiene más de 3 centímetros, sería una masa que además se acompaña de espiculaciones, y nódulo satélite pues tiene una alta probabilidad de ser maligno. Aquí tenemos otra lesión nodular, ¿sí?, la cual se está sometiendo a una evaluación para saber si es benigna o maligna. Y tenemos un gran nódulo, ¿sí?, con nódulos satélites. Este paciente ya tiene otras alteraciones, tiene consolidaciones, tiene derrame pleural, van a la atelectasia, ya estaríamos hablando de probablemente una lesión maligna, y en esta imagen muy antigua de un PET-CT vemos que esta lesión está concentrando el radioisótopo, por lo tanto podríamos estar hablando de una lesión maligna. Tenemos nódulos con calcificaciones centrales, ¿sí? Tenemos nódulos de contornos bien definidos. Cuando tenemos una radiografía y posteriormente una tomografía con múltiples nódulos, tenemos la obligación de pensar en muchas patologías: sarcoidosis, tuberculosis miliar, las micosis, los glomerulomas calcificados, como ya lo hablamos, pero también en las lesiones metastásicas, en las lesiones pulmonares primarias, tumores primarios de pulmón con o sin metástasis, y otra serie de patologías que más adelante se pueden ver. Aquí vemos nódulos de diferentes tamaños, subcentimétricos, algunos de ellos con calcificación central, de contornos muy bien definidos, no hay especulaciones, no hay retracciones del parénquima, están lejos de la periferia del purón. Mire que el área subpleural está respetada, ¿sí? No vemos lesiones, aunque esta no es la mejor ventana para eso, pues no hay lesiones ciliares, y vemos una calcificación central. Aquí vemos un acercamiento de esta misma imagen, pero aquí ya estamos viendo un nódulo que tiene unos contornos espiculados, y eso ya lo haría sospechoso, y habría que entrar a hacer una evaluación con un protocolo especial para nódulo pulmonar solitario que sea sospechoso de malignidad. En este caso estamos viendo un nódulo que parecería tener unos contornos espiculados y una central dura. En este caso corresponde a una sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad en la que hay que pensar, está presente en nuestro medio, no es exótica, así que esos nódulos tienen también ese diagnóstico diferencial. Y aquí vemos claramente la presencia de un granuloma calcificado, una lesión que si la midiéramos tendría densidad de calcio, es solitaria, tiene contornos bien definidos, no hay especulaciones, no tenemos otros hallazgos que nos hagan pensar en que aquí tenemos un proceso maligno. Y en nuestro medio, pues la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de granulomas calcificados corresponde a la tuberculosis pulmonar. Bueno, aquí, en este caso, vemos, esta imagen ya la habíamos visto, los nodos de contorno bien definidos con una calcificación central, pero a la derecha estamos viendo una lesión de contornos irregulares, aunque están bien definidos, con unas calcificaciones excéntricas también de diferente tamaño, en una paciente con un antecedente de carcinoma de mama. Esta paciente tenía una metástasis pulmonar, ¿sí?, que estaba adosada a la pared torácica, y en un corte que no aparece en esta diapositiva, también había compromiso de arcos costales. Entonces aquí también es importante hacer una sugerencia. Siempre que se vea una tomografía de tórax, se debe evaluar la ventana para parénquima pulmonar, la ventana para mediastino y también ventana para hueso, porque en muchas ocasiones podremos encontrar tempranamente lesiones metastásicas, y eso en cuanto a los nódulos pulmonares. El signo del halo, entonces hemos visto que correspondía a unos infiltrados en vidrio esmerilado rodeando un área de consolidación o un área nodular sólida de mayor densidad, y generalmente corresponden pues a una hemorragia rodeando una lesión nodular.
también puede presentarse en enfermedades malignas, en enfermedades benignas, y también lo podemos encontrar en las enfermedades del intersticio pulmonar. Entonces vemos claramente una lesión central de mayor densidad con una zona periférica como una corona rodeando a ese nódulo, y esta zona corresponde a unos infiltrados en vidrio esmerilado. Lo mismo vemos aquí. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como ya lo hemos mencionado. Algo muy importante que quisiera comentar es el patrón en panal de abeja. Uno lo puede ver también en la radiografía de tórax, ¿sí? Pero pues es un diagnóstico, digamos, que se hace con mayor sensibilidad, mayor especificidad, con mayor precisión en la tomografía de tórax. Y cuando se encuentra en una tomografía de tórax simple o en una radiografía de tórax, cuando se encuentran infiltrados en vidrio, cuando se encuentran alteraciones en panal de abeja, pues se recurre generalmente a la tomografía de tórax de alta resolución, de la cual seguramente se hablará más adelante. Y es importante, primero, pues porque estos corresponden a unos quistes de tamaño variable, de paredes delgadas, en un tejido que está lleno de cicatrices, donde vemos muy bien las paredes bronquiales, las paredes bronquiales con aire en su interior, las lesiones quísticas pequeñas, ¿sí?, de paredes delgadas, parecen un panal de abeja. Aquí lo estamos viendo periférico, subpleural, pero pueden ser centrales, en lóbulos superiores, inferiores. Tienen muchas distribuciones. ¿Por qué es importante? Porque en el escenario de una enfermedad intersticial, el encontrar un patrón en panal de abeja nos habla de mal pronóstico. Estamos hablando del estadio final de una enfermedad intersticial, o puede ser la fibrosis pulmonar o la histiocytosis de células de Langerhans, podría ser otra, la linfangio, la miomatosis. Hay múltiples enfermedades, y sobre todo aquellas del intersticio, que nos llevan a panalización. Y el fenómeno de panalización es importante porque son el estadio terminal, tienen mal pronóstico, pues digamos que ahí la alternativa sería el trasplante pulmonar, pero ya pues hay un pobre intercambio gaseoso, los pacientes están muy comprometidos clínicamente y ya tienen pocas posibilidades. Sí, esto corresponde entonces a una destrucción ya mayor del parenquima pulmonar. Sí, lo vemos tanto en el corte axial como en el corte sagital. Vemos todas estas lesiones quísticas de paredes delgadas y con contenido aéreo. Corresponden a zonas de panalización. Este parénquima pulmonar ya no es funcionante, ahí ya no tendremos intercambio gaseoso y, como les mencioné, esto es de mal pronóstico. En conclusión, entonces, de este pequeño repaso, es una cosa muy pequeña, muy corta, digamos que es solamente un brochazo inicial, lo que les contaba inicialmente a ustedes, es el primer paso pues para una adecuada aproximación diagnóstica. Recuerden, lo más importante es el conocimiento de la clínica del paciente. El paciente llega con unas quejas, se examina el paciente, hay unos hallazgos del examen físico, y esto se debe correlacionar con los estudios imaginológicos, y en este caso los patrones de tomografía de enfermedad nos van a orientar hacia dónde podemos ir con este paciente, cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales. Uno siempre, como radiólogo y como médico tratante también, debe tener una baraja de diagnósticos diferenciales, no puede quedarse con un solo diagnóstico. Cuando uno dice, esto es, va a decir cualquier cosa, una neumonía bacteriana, y no dice más, pues tiene una gran chance de equivocarse. Toda enfermedad pulmonar, cualquier enfermedad, pero hablando específicamente de la tomografía de tórax y patología pulmonar, todas tienen diagnósticos diferenciales. Y uno está, digamos que, obligado a mencionarlos y obligado a investigar esos diagnósticos diferenciales, pues para tener una mejor aproximación diagnóstica, una mayor precisión y poder ofrecerle a su paciente las mejores alternativas. Les agradezco por la atención y espero pues que puedan escuchar y ver toda la conferencia, y que más adelante, si así lo desean, podamos tener otros encuentros de este tipo. Muchas gracias.